Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahabushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahabushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo, como fue prometido, nos iban a enseñar esta verdad. Alright, un saludo a ellos, a ustedes hermanos y a ustedes pocas hermanas, man. Aquí en otro video, y este video es básicamente la parte 2 de Apocalipsis 17, pero voy a empezar desde el principio y nos vamos a tratar de enfocar en este, you know, uh, so, espero que sean edificados, man. Alright, so este es Apocalipsis 17 y versículo 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando tú vas a Apocalipsis 15 y 16, esas copas representan juicio. Por eso es que está diciendo la sentencia, un juicio, algo que fue decretado contra la gran ramera. Y esta gran ramera nosotros la identificamos como los Estados Unidos, man. Right, porque Estados Unidos, como vamos a ver en una información, okay, fue profetizada y da claves, da, ¿cómo se llama? Descripción de que este sistema iba a ser, de que este país iba a ser, perdón. Right, porque como dice aquí, la que está sentada sobre muchas aguas. Okay, y esa palabra ahí por... dice, está sentada, es esta palabra. Quiero ver si se va a sonar. Strong's G 3173 Megas. Megas. Megas, vamos a ver. Porque no, lo voy a volver a decir. No, ese ni era. Megas es great, para grande. Strong's G 2521 Kathemai. Kathemai. Ok, so esa palabra ahí por katemai dice o significa para sentarse, tomar asiento, sentarse, estar sentado de un lugar ocupado, tener un domicilio fijo o residir. Ok, so yo le pregunté a ChatGPT qué es lo que significaba esa palabra y me dio lo mismo. Ok, y yo le pregunté cómo un país puede estar sentado sobre otros países y, porque todo esto lo que está pasando es lo que está describiendo es, ¿cómo se llama? Es una visión, pero es clave. Son cosas que no son directas, son simbólicas, man. ¿Ok? Porque el Señor es un poeta. Right? Y el Señor hace todo esto con un significado. ¿Ok? Porque aunque Juan vio la visión que estaba viendo y que está describiendo, todo eso tiene un significado. No es literal. ¿Ok? So, todo eso tiene es un lenguaje simbólico. Okay, so estar sentado no significa físicamente arriba, sino que describe una relación de dominio o control. Okay, so eso es todo lo que quería de aquí. Y yo después, para agarrar información, ¿cómo es que Estados Unidos puede estar sentado en todo el mundo? Okay, y Estados Unidos sentado en todo el mundo no se refiere a algo físico, sino a niveles de influencia global. Es una forma de decir que tiene peso dominante en muchos aspectos claves del planeta. Y uno de ellos es el poder económico, un control indirecto. El dólar es la moneda principal del mundo. Muchos países comercian en dólares, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, sigue un sistema influenciado por Estados Unidos. Resultado, muchos países dependen económicamente directa o indirectamente de este lugar. Okay, la segunda es poder militar, la influencia cultural, como Hollywood, música, redes sociales, marcas y estilos de vida. O sea, todo eso tiene influencia. Por eso está diciendo, ¿ok? Poder tecnológico,
Alright. So, y todo esto que está pasando con Irán está moviendo y está afectando el comercio global, man. Alright. ¿Por qué? Por la energía, el petróleo. So, quiero ir al punto. Porque después le dije, eso encaja como Estados Unidos tiene una influencia a nivel mundial por su economía, porque Estados Unidos es el principal consumidor y eso es algo clave. Ok, dice, sí, exactamente, lo que está, porque todo eso, como el Señor está preparando todo en esta zona, ok, en la ruta comercial crítica de allá del estrecho de Hormuz y toda esa región, man, todo eso es estratégico, por eso es que la escritura en Joel 2 nos describe que va a ser en esa región la tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque tiene una estrategia energética de que todo el mundo se beneficia o depende de ello, ¿ok? Y el Señor lo hizo hermoso de cómo lo está pasando, cómo esto se está desenvolviendo, porque allá se van a reunir todas, porque todas directa e indirectamente necesitan de eso, man. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque como dice aquí, Irán tiene influencia en varios grupos. Dice, cualquier ataque puede escalar a conflictos más grandes, involucra aliados y enemigos. Puede escalar rápidamente a algo mayor. Sistema financiero global. El comercio del petróleo se hace principalmente en dólares, que eso es parte de la influencia que Estados Unidos tiene sobre las naciones, man. Si hay crisis, afecta mercados, afecta la bolsa y hay inflación. Hay un impacto global, no solo es regional. ¿Ok? So, todo esto que está pasando con Irán no está tocando solo un país, está tocando la energía mundial, rutas comerciales, equilibrio político, economía global. ¿Ok? So después dijimos, dice, sí, exactamente. Dice, Estados Unidos como motor del consumo mundial, que esto es otra descripción de lo que iba a ser esta ramera. ¿Ok? Dice, Estados Unidos no solo es poderoso, porque eso también es profetizado, man. Cuando vas a Jeremías, creo que es 50 o 51, 23, solo voy a ir al punto, el martillo de toda la tierra, porque esta profecía está hablando de Babilonia. Y cuando vas al contexto de esta profecía, no está hablando de Babilonia geográficamente allá en Irak, está hablando de la nueva Babilonia. Esto es una profecía del fin. ¿Cómo sabemos eso? Por el juicio que le va a tocar, man. Okay, Jeremías 50 y versículo 39 al 40 está hablando de un juicio como Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra? Quedaron desiertas, que hoy en día no se sabe exactamente cuál es la ubicación. ¿Y qué es lo que pasó? Fue por medio de fuego que cayó del cielo, man. Eso es lo mismo que va a pasar en Sodoma y Gomorra, pero eso no ha pasado en la tierra de Irak, allá en Babilonia. Entonces esto está hablando de una nueva Babilonia, que es descrita en Apocalipsis, man. ¿Ok? Y como siempre lo mencionamos, man, Babilonia y los edomitas, Jeremías 49 y versículo 17 y 18, hablan del mismo juicio. ¿Por qué? Porque los edomitas eran los que iban a gobernar sobre Babilonia y sobre la bestia, porque todavía no llegamos a la bestia, right? Pero ahorita vamos a llegar. Son Jeremías 50 y versículo que era 21. Dice, ¿cómo fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra? ¿Cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones? Ya ves, porque este lugar es poderoso. Este lugar se le fue dado grandes cosas, man. El Señor la subió. ¿Por qué? Porque profecía se tenía que cumplir. Por eso es que dice, Estados Unidos no solo es poderoso. ¿Y cuándo es cuando vino su poder a ser mayor? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, shit, man, pasaron un chingo de cosas. Okay, se creó la OTAN. Después de la OTAN se creó la Comunidad Económica Europea por medio del Tratado de Roma. You know,
Y ahorita lo vamos a ver, man. Ok, dice, es uno de los mayores consumidores del mundo. Eso significa que compra enormes cantidades de productos, importa de muchos países, mantiene funcionando fábricas en todo el mundo. Un ejemplo, China, México, Asia producen mucho porque Estados Unidos compra. Y eso era un dato clave ah, de Apocalipsis 18, porque Apocalipsis 18 estaba hablando de la caída de Babilonia, cómo iba a ser su juicio, man. Okay, y, bueno, describe que, ¿cómo se llama? El humo. Uh, en versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, ok, se han metido con ella, man. Dice, porque para meterte con este país tienes que hacer lo que este país requiere. Ok, tienes que alinearte a su agenda, a lo que ellos quieren. Hacer cosas que ellos necesitan de ti. Ok, sucias, man. Dice, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Dice, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Ok, y el Señor tiene preparado misiles que son súper rápidos, man, para que pueda ser devorado todo esto por fuego rápido, man. Ok, dice, aquí viene el punto, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olivo, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Todo lo que quieres encontrar aquí está. ¿Por qué? Porque esta es la capital. Como siempre decimos, cuando tú vas al centro de cualquier uh, ciudad, ahí es donde encuentras todas las cosas, man. ¿Por qué? Porque hay mercaderes van, porque es un punto de referencia. Es un lugar principal. ¿Ok? Y dice versículo 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se apartarán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata. Y esto define su estatus, define su riqueza. Dice, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Ok? Esto concuerda si haces la matemática, que es fácil. Aquí en Estados Unidos, man. Y un país así tenía que ser profetizado, man. Sí o sí. ¿Ok? Continuando, dice, ¿cómo eso le da influencia global? Dependencia económica. Si Estados Unidos deja de comprar, entra en crisis, muchos países se ven afectados directamente, porque su economía depende de venderle a Estados Unidos. Todo eso es lo que describe la escritura de que se sienta. ¿Ok? Poder de presión indirectamente, dice, puede imponer sanciones, como lo ha hecho, como este presidente, Nero 47, lo ha puesto. Dice, puede cerrar comercio, que eso es parte de por qué es que va a ser su juicio, man. ¿Ok? Puede cambiar reglas económicas y eso afecta a países enteros. ¿Ok? En un lenguaje simple, Estados Unidos está sentado sobre las naciones, por así decirlo, porque el mundo vende a Estados Unidos, el mundo usa su sistema financiero, el mundo depende en parte de su estabilidad.
eso también es una debilidad. Si Estados Unidos deja de consumir o su economía cae, que eso es lo que está pasando. Y todo esto está siendo, ah, ¿cómo se llama? Estratégicamente hecho, o se está haciendo todo estratégicamente, porque ellos saben que este sistema ya no es sostenible. Por eso es que tienen que cambiar a un sistema digital. ¿Ok? Porque el impacto sería global. Y ellos saben lo que pasó con Roma, man. Empezaron a devaluar el dinero y todo se empezó a quebrar, man. Se empezó a desboronar. Ellos saben lo que ha pasado, lo que quieren hacer es cambiarlo. ¿Ok? Por eso, antes de que todo esto reviente, la tercera guerra, o más bien la destrucción, llegue, tiene que venir la marca de la bestia. Como dice en Apocalipsis 13 y 16, que eso es sin duda el microchip, man. Es un microchip que ahí te describe que no podía comprar ni vender. ¿Por qué? Porque es un sistema financiero. Y eso es lo esencial, pero todo eso, pero va a venir, no nada más eso, va a venir control. Porque es lo único que quieren. Cuando tú ves las teorías de conspiración, lo único que se enfocan o el final de todo eso es control total, man. Ok. So, ya diciendo esto. So dice, versículo 1 otra vez, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y ya explicamos por qué. Porque en versículo 15 de este mismo capítulo dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene influencia. Ok. Ah, sí, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ok. Se han metido, han hecho cosas desagradables, han adoptado sus filosofías y sus ideas, sus modas. Ok. Dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y porque eso afecta ¿cómo se llama? A la población. Como es el líder o el rey, así es el pueblo. Ok, dice versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que esa palabra por escarlata es rojo. En el inglés dice a una mujer sentada arriba de una... Oh, no, en el inglés no es rojo, pero dice escarlata, porque la escarlata realmente es rojo. Ok, dice... Como dice aquí, de color carmesí escarlata. Ok. Ah, vamos a buscar, para no más. Color escarlata. Ok. ¿Qué es escarlata? Es rojo. Ok. Vamos a preguntarle. Ok. Le voy a preguntar por qué se le llama escarlata y no simplemente rojo. Escarlata. Wow. Wow. Ok, origen en el lujo. La palabra no nació para describir un color, sino un objeto de culto. Perdón, de lujo. Proviene del término persa sakerlat o sakalat, que se refería a un tipo de tela de lana de altísima calidad muy apreciada en la Edad Media. Con el tiempo, el nombre de la tela pasó a designar el color rojo intenso y brillante con el que se solía teñirse. Ok.
Oh, wow. Históricamente, el nombre escarlata se mantuvo para diferenciarlo del rojo común usado por el pueblo. Era el color de la autoridad y el sacrificio. ¿Ok? No sabía eso, pero ahora lo sabemos. Alright, so, como dice aquí, y me llevó una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que esto es una clave, porque aquí nos dice saber quién es esa bestia, right? Y quién es esa bestia son los edomitas, man. Porque como dice aquí, como esta bestia, o más bien esta imagen, ok, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos es Laután, ok. Todo esto representa un gobierno controlado por un agente. ¿Ok? Y no hay otra gente que se le llama los rojos, man. Porque escarlata es rojo. ¿Ok? En simples palabras, es un tipo de rojo. Es como decir que un labrador es un perro. ¿Ok? Eso es rojo, man. ¿Ya ves? ¿Y quiénes son los rojos? Porque díganme si... porque todo esto va a explicar. Se explica, con los 10 cuernos. Porque todo eso encaja, man. Por eso es que decimos, man, la matemática, si haces la matemática, es simple. Porque estos son los líderes, man. Líderes del mundo. ¿Ok? Porque antes de que el Señor Yahawashi venga, iba a haber alguien gobernando para que fuera tumbado los reinos. You know? Y todo esto regresa a Daniel 2, Daniel 7. ¿Ok? Daniel 7 específicamente habla de una bestia. Y esta bestia es esta. Los eruditos saben, todos saben. Man. ¿Ok? Y en Daniel 7 te explica que la cuarta bestia antes... ¿Sabes qué? Vamos a agarrarlo, man. Ahí nomás para sacar el punto. Uh-huh. Ahora, como dice aquí Daniel 7:23, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y no porque fue diferente en la manera en cómo se mueve, cómo hace las cosas. Tenía un senado, ok, derechos romanos, diferentes cosas que lo separaban. Como antes era un rey, era ¿cómo se dice, man? Mono... Era un rey. No sé cómo se me fue la palabra. Pero esto es establecieron un senado y todo eso. Que eso lo copiaron de los principales romanos. ¿Ok? Dice, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Que estos 10 reyes ahorita los vamos a ver. Y tras ellos, que vos sabes que estos 10 reyes son lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Porque cuando vas a la historia de cómo fue creada o consolidada la Unión Europea, 10 fueron los principales. ¿Ok? Que aquí lo tengo. Ok. Los 10 marcaron una etapa clave. Ok. Dice, estos 10 países juntos de la Unión, de la Comunidad Económica Europea, antes se llamaban así. Después fue a ser la Unión Europea.
Dice, estos 10 países juntos representaban prácticamente todo el bloque occidental europeo fuerte. ¿Ok? Alright, so dice, y tras ellos se levantará otro, que esto está hablando de Estados Unidos, la Babilonia, dice, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Porque cuando se estableció este país, ¿qué es lo que pasó? Fue quitado España, Francia y Gran Bretaña. Esa es historia de los Estados Unidos, man. ¿Ok? Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y eso es lo que nos pasó a nosotros como una nación. Cuando Él vino a conquistar y trajo a nuestros hermanos morenos, lo único que ha hecho es ponernos en un estado bajo, man. ¿Ok? Porque este es el estado más bajo que todos en la historia hemos estado, man. Alright, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y este hombre ha cambiado todo, man. Porque él se cree Dios. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que eso representa los 350 años. Que habla en Apocalipsis 11. Ok. Que empezó desde 1620, por ahí, 1619 a 1970. En ese tiempo nosotros quedamos completamente sin nosotros saber quiénes éramos, man. ¿Ok? Venimos a ser huesos secos. No había esperanza para nosotros, man. Pero el Señor, después de esos 3 días y medio, que es lo que dice en Apocalipsis 11, vamos a ver. Apocalipsis 11 y versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Porque aquí te explica lo mismo que iba a pasar, man. En esta gran ciudad íbamos a estar muertos. Ok. Ya dice, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Que esto está hablando espiritualmente de Sodoma y Egipto, que es este lugar, la gran ciudad. Okay, que la gran ciudad también se le llama así a Babilonia, man. Babilonia la grande. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Dice, y los pueblos y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y nosotros estábamos en un estado bajo, estábamos en esclavitud. Okay, no sabiendo quiénes éramos nosotros. Esto es lo que dice en Ezequiel 37, que estábamos como un valle de huesos secos, man. Okay, y ese valle es aquí los Estados Unidos, man. Dice, porque un valle es una ciudad baja. Y este lugar es bajo moralmente. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Que esto es las otras naciones. Porque nosotros como israelitas íbamos a estar en una condición baja. Ya ves, porque dice aquí, porque estos 2 profetas, hablando del reino norteño y reino sureño, cuando éramos una nación unida, dice, habían atormentado a los moradores de la tierra. Y empezando por quién? Empezando por rey David. Cuando vas a la historia de cómo rey David estableció el reino, shit, man. Por eso el Señor le dijo, tú no vas a construirme un templo. ¿Por qué? Porque tenía sangre en sus manos. ¿Ok? Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Ves? Porque el Señor es lo que está haciendo, nos está regresando nuestra heredad. ¿Quiénes somos nosotros, man? ¿Ok? Y después dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Ok? Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Todo esto está diciendo de la salvación que el Señor va a traer
por medio de los carros celestiales cuando el juicio caiga. Porque esto está hablando de una nube, está hablando de un carro celestial, que el mundo ignorantemente conoce como un ovni. ¿Ok? Y ese terremoto va a ser causado por el fuego que el Señor va a traer a esta gran ciudad. Porque, como dice aquí, la 10ª parte de la ciudad, esto es clave. Porque Estados Unidos es partido en 10 secciones por medio de los códigos postales o FEMA. Tiene una repartición de los Estados Unidos como en 10 secciones. Esto se está refiriendo a eso, man. Dice, se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y 7 representa un número completo. Dice, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ok, esto está hablando desde el versículo 11 al 13, el tiempo del fin. Y estamos en el fin, man. Ok, y este terremoto es por medio de misiles nucleares, man. Ese es el juicio que le toca a Estados Unidos. Joel 2 te explica, man. Te describe. Y en versículo 14 dice, el segundo ay pasó. Que esto representa la Segunda Guerra Mundial. Dice, he aquí el tercer ay viene pronto. Y el tercer ay es la Tercera Guerra Mundial. Y dice que viene pronto. Y no es casualidad de que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se le llamó fue la carrera armamentista. ¿Ya ves? Ese es el punto aquí, man. ¿Ok? Daniel 7:26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Ok? Ese es el juicio que le va a tocar. Arruinado hasta el fin. Hasta abajo, man. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo. Que esto me recordó, right? Porque en Cuarta Esdras, un momento, 6. Porque todo esto tiene un significado, man. Nosotros sabemos y conectamos a Esaú con Babilonia en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esto también es parte de eso. Esto es algo que pasó en Génesis 25 y 25. Génesis 25, alrededor del 25, cuando nació Esaú y Jacob. ¿Ok? Porque todo eso tuvo un simbolismo, man. Dice Cuarta Esdras 6 y 8 dice, y me dijo, desde Abraham hasta Isaac, cuando Jacob y Esaú nacieron de él, la mano de Jacob tomó primero el talón de Esaú. Y eso está escrito en Génesis 25. Dice, porque Esaú es el fin del mundo. Que quiere decir que es el fin del siglo. Porque mundo se está refiriendo de tiempo. Es el fin de la era. Y Jacob es el principio del que sigue. Que eso está hablando del reino. Ya ves, por eso cuando vas a Daniel 7, dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Eso está diciendo que el reino de los cielos va a ser establecido en la tierra. ¿Ok? Dice, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y eso quiere decir que van a haber esclavos. Las naciones van a ir en esclavitud. Y van a estar contentos, man. ¿Por qué? Porque porque dioses van a gobernar el mundo, man. Y dioses son perfectos. Y la ley que el Señor dio va a ser establecida aquí. Y todos van a seguir. Nadie más va a comer cerdo, ni camarones, ni pulpo, ni mierda y media, man. Y si lo hacen, shit, ya van a ver. ¿Ok? Porque por una razón dice, y los dominios les servirán y obedecerán. Sí o sí, man. Alright? Anyway, continuando, man. Dice, versículo 3, y me llevó al espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia,
Porque el nombre es una reputación. Y esta nación es blasfema contra el Señor, no respeta al Señor. Por eso es que Pablo en 2 de Tesalonicenses 2 lo describe como alguien que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. No respeta, habla en contra. Por eso también en Daniel 7, que hablará palabras contra el Altísimo, man. Eso es lo que significa blasfemia. Etimología de blasfemia. Palabra blasfemia, problema del griego blasfemia, que es dañar o injuriar. Hablar mal de, calumniar, dañar la reputación. ¿Ya ves? Por eso es que en Malaquías 1 y versículo 4 dice de Edom, pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¿Por qué? Por las acciones que ellos tienen, ¿eh? Por la enemistad que tiene contra el Señor este hombre. Este hombre fue creado así. Por eso es que cuando vas a Isaías 34, un momento aquí, tengo que un momento aquí. Alright, Isaías 34 y versículo 5 dice, y esto conecta con lo que estábamos hablando en Isaías 11. Perdón, Apocalipsis 11, man. Alright, Isaías 34 y 4 dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Ok, para que lo puedan visualizar. Esto es lo que el profeta Isaías estaba describiendo, man. Ok, se disolverá. ¿Dónde está? Dice, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. Ok, que quiere decir que se iba a llenar. Ok, llenar, man. Ok, ¿qué significa embriagar? Vamos a ver, man. ¿Sabes qué? Esto lo voy a dejar. ¿Sabes qué? No, embriagar. Sí. Mm, no, lo está usando de otra manera. ¿Qué significa embriagar? Ok. Embriagar es llenar. Envolver completamente. Ok, so en el cielo se iba a llenar. Porque los cielos se iban a llenar mi espada. Que esa espada estaba hablando de los misiles nucleares. Dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Ok. Y después va a explicar por qué. Dice, llena está de sangre la espada de Yahweh, engrasada de grosura, de sangre de corderos, de machos cabrios, de grosura de riñones de corderos, porque Yahweh tiene sacrificio en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Ya ves, porque Bosra es la capital de los edomitas, el monte de Seir.
Right? La capital era Bosra, que eso representa la capital de Edom, que es los Estados Unidos, man. Esa es la capital. ¿Por qué? Porque aquí es el lugar principal de juicio, como lo vimos en Apocalipsis 11, man. ¿Ok? Pero el punto que quería agarrar es que Edom es el pueblo de mi anatema. El Señor ya lo separó para juicio, para completa destrucción, man. ¿Por qué? Porque se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este hombre es maldito. Eso regresa a Génesis 3, man. Ok, a la serpiente. Estos son los descendientes de la serpiente, man. Ok, eso dice: una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Porque como vimos en Apocalipsis 18, esto estaba hablando de un estatus, era una puta de alta gama. you know? Y dice, y tenía en la mano un cáliz de oro, que esto y regresa otra vez a Jeremías. Ok, Jeremías 51:7 dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. Ya ves, pero ese vino está hablando, como dice aquí, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por lo tanto las naciones. Perdieron el juicio, se corrompieron. Ok, y que eso regresa a Apocalipsis 20. Ok, Apocalipsis 20 está hablando de esta mujer volviendo a salir. Bueno, está hablando principalmente de Roma. Ok, como dice aquí, Apocalipsis 21 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, que el dragón es Roma, okay, la serpiente antigua, que es su descendencia, los edomitas, okay, que es el diablo y Satanás. ¿Por qué? Porque esta gente es contraria al Señor. Ellos son el diablo. Dice, y lo ató por 1000 años, que eso representa un estado bajo que ellos estaban durante un tiempo aproximado de 1000 años. Ellos fueron en esclavitud y fueron sacados de la civilización, ¿eh? Fueron enviados a las cuevas, ¿okay? Que fue en el periodo de la Edad Media, o se le llama los tiempos oscuros o la Edad Oscura, durante el Imperio Bizantino. Dice, y lo arrojó al abismo, que este abismo representa Europa. Dice, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. ¿Ok? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años, ese periodo de tiempo, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Y si iba a ser desatado por un poco de tiempo, ¿qué iba a hacer? Iba a engañar a las naciones, porque esa palabra ahí por deceive, engañar, se lee o se pronuncia así. Strong's G 4105, planao. Planao. Planao, ¿qué significa? Hacer que alguien se extravíe, desviar, apartar del camino correcto, extraviarse, vagar, deambular. Metáfora, desviar de la verdad, conducir al error, engañar. Ok, so esto fue lo que pasó con las naciones, las condujo al error. Porque ellos no tenían ley, no fueron separados de la verdad. Fueron separados de la naturaleza que el Señor ya había establecido. Ok, pero los condujo al error. Eso es lo que representa, lo que significa Jeremías 51 y versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Yahweh, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque las condujo al error. Las desvió del camino de la virtud, los hizo pecar, ¿ok? Ser conducidos al error, engañar, ¿ok? So, continuando, man, dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. So, ¿ya ves?
Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Alright, so, como vamos a ir aquí, man. Porque dice aquí Babilonia la grande, la madre, cuando vas a esa palabra por madre, the great mother, dice, solo voy a ir al punto, dice, metáfora, la fuente de algo, la patria. Ok, eso, este es el lugar donde sale. ¿Donde sale qué? Dice la madre de harlots, que son de prostitutas. O de putas. La madre de putas. Que lo puedes aplicar literalmente. Porque este lugar, ¿qué es lo que dice? Defiende los derechos de las mujeres, les da libertad. Y esa libertad se resume en que son putas, man. Pero está hablando de idolatría. ¿Ok? Como dice aquí, metáfora, una idólatra de Babilonia, es decir, Roma. Pero ellos no saben. Roma reencarnó, Roma regresó y eso lo va a explicar, ¿no? Después en este capítulo va a explicar, dice, de Babilonia, es decir, Roma. Pero es Roma 2.0, a.k.a. o, ¿cómo se dice? Conocido como los Estados Unidos, la principal sede de la idolatría. ¿Ok? Porque ese lugar sí, avienta todo tipo de filosofías, ideas y modas. ¿Ok? Por eso dice, y abominaciones de la tierra. Porque abominación es algo desagradable, man. No quiere cargar. Abominaciones. Ahora ya no quiere cargar. Dice, nuestras disculpas, estamos experimentando un error no sé qué decir, unexpected. Y no solo es Satanás, man. Pero pues todos sabemos que es una abominación, man. Es algo desagradable. Alright. Dice, versículo 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yahawashi. ¿Ok? Porque este lugar no es literalmente, es simbólicamente, porque este lugar nos ha matado, man, nos ha esclavizado. ¿Ok? Al igual que Roma. ¿Ok? Dice, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Right? Porque esta bestia, la cual la trae, no sé si lo sacamos, man, pero le pregunté, nomás para traer información. ¿Quién es el líder, aunque no es oficial de la OTAN? Porque en la práctica, alguien es el líder. Y es evidente. Dice, el líder de la OTAN no está definido oficialmente como una sola persona o país, porque es una alianza entre varios países. Pero en la práctica hay una figura clave. Él dice 2 figuras claves, pero realmente es una. Liderazgo real, Estados Unidos. ¿Ok? El país que realmente domina la OTAN, que está sentada sobre él, es Estados Unidos por varias razones. Es el miembro con mayor poder militar y económico, aporta la mayor parte del presupuesto militar, lidera muchas de las operaciones estratégicas, tiene gran influencia en las decisiones claves. Por eso, aunque no sea oficial, muchos consideran que Estados Unidos es el líder real, porque lo es. ¿Ok? Dice versículo 8, la bestia que has visto era y no es. Y esto es una visión. Esto le está diciendo, la bestia que has visto era y no es. ¿Ok? Esto es una visión. Dice, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ya ves, porque eso regresa a Apocalipsis 20.
¿Ok? Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ya ves, y esto conecta igual con Daniel 7, que iba a ser arruinado hasta el fin, porque es perdición. Vamos a ver esa palabra, man. Into perdition. Perdición, destrucción total. La ruina. ¿Ya ves? Oh, shit. Ok, dice, e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y esto es predestinación. Ok, dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Se asombrarán viendo a la bestia que era, que en este tiempo, ¿quién era? Roma. Y no es, porque es una visión, y será en el futuro. ¿Ok? Porque Roma reencarnó, por eso es que se le llama, después de la Edad Media, tienes ese término que se llama el renacimiento. ¿Por qué? Porque será. Y vino a ser lo que vino a ser. Después de Gran Bretaña, vino a ser los Estados Unidos, man, porque aquí lo va a explicar. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Y como vimos en esta imagen, dice, las 7 cabezas son 7 gobiernos o reinos gobernados por Esaú, que empezó con los griegos, los españoles, los franceses, Germania Mayor, Germania Inferior, los romanos y los británicos. ¿Ok? Y lo va a explicar. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, que era el que estaba en ese tiempo, era Roma. Y el otro, que era Gran Bretaña, aún no ha venido. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, ¿ven? Después del Renacimiento, la potencia que resurgió fue Gran Bretaña. Y cuando venga, y cuando vas a la historia de Gran Bretaña, ¿qué es lo que pasó? Dice, y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Right? La bestia que era y no es también el octavo. So, después del séptimo, viene 8. Viene el octavo. Pero no es que haya 8, es que son 7. Pero la sexta, como dijo en versículo 8, era y no es y será. ¿Ya ves? Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó con Gran Bretaña. Porque en Gran Bretaña, yo le dije así, man. Yo le dije, Gran Bretaña le heredó el sistema global a Estados Unidos. Y dice, tu idea tiene una historia real, pero hay que explicarla bien para no simplificarla demasiado. So dice, Gran Bretaña le heredó el sistema a Estados Unidos. No fue una herencia formal como un traspaso directo, pero sí ocurrió algo muy parecido. Estados Unidos tomó el liderazgo del sistema que antes dominaba Gran Bretaña. Era lo único que necesitaba agarrar. ¿Ok? ¿Ya ves? ¿Por qué? La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. ¿Por qué? Porque esa era la que era y no es e iba a ser, que es Roma reencarnada. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, porque en ese tiempo habían alianzas o tratados con Roma, pero en ese tiempo se le llamaban los pueblos bárbaros, no tenían un reino. No eran como lo son hoy en día como países, no eran soberanos. Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ya ves? Y ese tiempo vino a ser en este tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se formó la OTAN. ¿Ok? Y como dice aquí, man, vamos a ver. Porque que eso regresa a Daniel 2. So, ¿cómo empezó la OTAN? La OTAN se creó en 1949, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Razón principal, detener la expansión de la Unión Soviética. Que esto, la Unión Soviética está en el territorio de Gog, en la tierra de Gog. Right? Porque Ezequiel 38 explica que esa nación del norte, allá que identificamos como Rusia, iba a ser la que iba a traer el fin
a este lugar, man. ¿Ok? La razón, proteger a Europa Occidental. Fue una alianza militar, no económica. ¿Ok? La OTAN fue creada como un bloque defensivo. ¿Ok? Entre Estados Unidos, que es Norteamérica, y varios países de Europa Occidental. ¿Qué fue el Tratado de Roma? Europa quería unidad económica y ahí entra el Tratado de Roma, que eso es espiritual, man. Este tratado creó la Comunidad Económica Europea, que su objetivo era unir economías europeas, evitar otra guerra entre ellos, facilitar el comercio sin barreras. La Comunidad Económica Europea es la Unión Europea actual. Sí, la Comunidad Económica Europea evolucionó con el tiempo hasta convertirse en la Unión Europea. ¿Ok? Yo le dije, pero entre la Unión Europea hay fragmentaciones, porque no todos tienen las mismas prioridades, porque su economía es diferente de todas. Dice, eso es clave para entender la realidad de la Unión Europea. No es un bloque totalmente unido, sino una unión de países con intereses distintos. Que esto es lo que la escritura en Daniel 2 habla de los pies de barro y hierro, porque el barro y hierro no se mezclan. Okay. En la parte primera entramos en eso, ustedes pueden ir a verlo. Okay. Hay diferencias políticas e ideologías, diferencias económicas grandes. Por eso es que no se pueden unificar, como el barro y el hierro no se pueden consolidar. Okay. Versículo 3, Apocalipsis 17 y 3 dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ya ves que eso fue lo que pasó con la OTAN. La OTAN se creó y recibieron autoridad y entregaron esa autoridad a la bestia. Dice que esa bestia se le llama la OTAN. ¿Y quién está arriba de la OTAN? La mujer, que es Estados Unidos. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque este ya está hablando de la Tercera Guerra Mundial. Dice, porque el Señor es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y algo en Apocalipsis 17 y 14, esto es lo que habla en Apocalipsis 12, donde Miguel y sus ángeles iban a pelear contra el dragón y sus ángeles. Ya ves, porque el dragón es los Estados Unidos reencarnado, en Roma 2.0. Y este lugar tiene tecnología que puede pelear en los cielos, man. Todo eso es ponerlo en contexto. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ya ves, y podemos ver todo lo que está pasando entre la OTAN hoy en día, man. Lo que Trump está haciendo. Porque eso regresa a Isaías 19. Alright, cuando dice aquí, Isaías 19 y 1. Porque Egipto está hablando de Egipto, man. Dice, profecía sobre Egipto. He aquí que Yahweh monta sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Y eso no pasó en Egipto anterior. Esto está hablando de este nuevo Egipto, porque Egipto representa casa de servidumbre. Y nosotros estamos aquí en casa de servidumbre, man. ¿Ok? Dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Después habla de una guerra civil, pero está dando el contexto. Levantaré egipcio contra egipcio, que es una guerra civil, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y ese es el contexto que va a estar pasando. Eso es una de las cosas que el Señor Yahawashi dijo en Mateo 24, que esto iba a estar pasando. ¿Ok? Dice, voy a ir al punto, versículo 4, y entregaré a Egipto en manos del señor Turo. Y Egipto está hablando de Babilonia la Grande, que Babilonia la Grande está sentada sobre la bestia. ¿Ya ves? En manos de un señor Turo, rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Yahweh de los ejércitos. Y este hombre, Nero 48, que lo identificamos hoy en día como Trump,
es ese rey cruel, man. Nosotros creemos que es ese rey cruel. Y como siempre el apóstol dice, si no es él, alguien se va a levantar y va a ser más que este vato, man. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque las acciones que este hombre está teniendo con sus aliados lo están detestando, man. ¿Ok? Dice el versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Porque todo esto tenía que ser hecho, man. El Señor lo hizo así. ¿Ok? Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad que tiene influencia sobre los reyes de la tierra es Estados Unidos, man. Alright, so, eso es todo, hermanos. Yo quería, me tengo que ir, pero espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.